Marcos capítulo 2. Cuando Jesús entró de nuevo en Capernaum varios días después, se oyó que estaba en casa, y se reunieron muchos, tanto que ya no había lugar ni aun en la puerta, y él les explicaba la palabra. Entonces vinieron y le trajeron un paralítico llevado entre 4 hombres. Como no pudieron acercarse a Jesús a causa de la multitud, levantaron el techo encima de donde él estaba, y cuando habían hecho una abertura, bajaron la camilla en que estaba acostado el paralítico. Viendo Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Pero estaban allí sentados algunos de los escribas, los cuales pensaban en sus corazones: ¿Por qué habla este así? Está blasfemando. ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Al instante Jesús, conociendo en su espíritu que pensaban de esa manera dentro de sí mismos, les dijo: ¿Por qué piensan estas cosas en sus corazones? ¿Qué es más fácil, decir al paralítico: tus pecados te son perdonados, o decirle: levántate, toma tu camilla y anda? Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene autoridad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Y él se levantó y, tomando al instante la camilla, salió a la vista de todos, de manera que todos estaban asombrados y glorificaban a Dios, diciendo: jamás hemos visto cosa semejante. Jesús salió de nuevo a la orilla del mar, y toda la multitud venía a él, y les enseñaba. Al pasar vio a Leví, hijo de Alfeo, sentado en la oficina de los tributos, y le dijo: sígueme. Y levantándose lo siguió. Y sucedió que, estando Jesús sentado a la mesa en casa de Leví, muchos recaudadores de impuestos y pecadores estaban comiendo con Jesús y sus discípulos, porque había muchos de ellos que lo seguían. Cuando los escribas de los fariseos vieron que él comía con pecadores y recaudadores de impuestos, decían a sus discípulos: ¿por qué él come y bebe con recaudadores de impuestos y pecadores? Al oír esto, Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médico, sino los que están enfermos. No he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Los discípulos de Juan y los fariseos estaban ayunando y vinieron y dijeron a Jesús: ¿por qué ayunan los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos, pero tus discípulos no ayunan? Y Jesús le respondió: ¿acaso pueden ayunar los acompañantes del novio mientras el novio está con ellos? Mientras tienen al novio con ellos no pueden ayunar. Pero vendrán días cuando el novio les será quitado, y entonces ayunarán en aquel día. Nadie pone un remiendo de tela nueva en un vestido viejo, porque entonces el remiendo, al encogerse, tira de él lo nuevo de lo viejo, y se produce una rotura peor. Y nadie echa vino nuevo en odres viejos, porque entonces el vino romperá el odre, y se pierden el vino y también los odres, sino que se echa vino nuevo en odres nuevos. Aconteció que un día de reposo Jesús pasaba por los sembrados, y sus discípulos, mientras se abrían paso, comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le decían: mira, ¿por qué hacen lo que no es lícito en el día de reposo? Jesús les contestó: ¿nunca han leído lo que David hizo cuando tuvo necesidad y sintió hambre? Él y también sus compañeros, cómo entró en la casa de Dios en tiempos de Abiatar, el sumo sacerdote, y comió los panes consagrados que no es lícito a nadie comer sino a los sacerdotes, y dio también a los que estaban con él. Continuó diciéndoles: el día de reposo se hizo para el hombre, y no el hombre para el día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo.